una palabra griega que significa conocimiento o ciencia. Pero en los tiempos bíblicos representaba mucho más que eso. Era una manera de entender, de percibir y de analizar la realidad. Parece talmente como que todo quedó en el pasado, pero no existe escuela del pensamiento hoy que no haya sido influenciada por la Gnosis. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Líber Aguiar y hoy te quiero hablar de la gnosis. Muchas gracias por seguirnos en este programa de la Biblia bien leída, su primera temporada, la gnosis. Hemos estado hablando de cómo el pensamiento humano, sin importar la cultura, sin importar el territorio, sin importar la etnia, el pensamiento religioso humano tiene un factor común para todos ellos. Y este factor común viene de tiempos de Caín, se transmitió a través de Lamec, a través de Canaán, el nieto de Noé, llegó hasta Nimrod, y así fue asumido en las culturas de una forma, pudiéramos decir, a manera de perspectiva, a manera de paradigma, donde fue dominando el pensamiento humano para mirar las cosas desde una óptica secular, desde una óptica donde se margina la revelación de Dios y donde se quiere también alcanzar esos valores para ser manipulados por el hombre, los valores espirituales, los valores divinos, para el hombre alcanzar el llegar a ser como Dios. A través de los imperios, este pensamiento o esta forma se transmitió, se globalizó al resto de la humanidad y a la vez fue adornado de una forma especial por personajes como Zoroastro, luego los filósofos, y asumió entonces en la humanidad toda una forma específica que iba no tan solo adquiriendo determinada peculiaridad en los lugares diferentes, como por ejemplo en Persia, una forma específica de religiosidad, en Creta una forma diferente o en Egipto otra forma, sino que este factor común fue también definiéndose, fue también siendo más específico, y en el primer programa de esta temporada pudimos ver los puntos comunes. De tal manera creció esto y de tal manera fue su influencia que aún el pueblo de Israel, que tenía una revelación especial de Dios, fue también lleno con todo este pensamiento y con todo este conocimiento. E inclusive aquellos que eran los más estrictos en cuanto a analizar, estudiar la escritura dada por Dios en el monte Sinaí, los fariseos del tiempo de Jesús también fueron impregnados con este pensamiento de la gnosis y empezaron a mirar con ese espejo, con ese cristal, con esa lente,
comenzaron a mirar también todo el texto bíblico y su propia realidad. El apóstol Juan, aparte de Pedro y Pablo, el apóstol Juan definió aquello como anticristo. ¿Y por qué anticristo? Cuando la gente piensa en anticristo, hoy en día piensa en algo de final de la historia o algo que lucha específicamente contra la iglesia. Pero si dice anticristo, es que su lucha es con Cristo. Cristo tenemos que mirarlo como el verbo, el logos, la expresión sustancial de Dios. Y ese anticristo va a luchar directamente con él. Y por lo tanto, los seguidores de él van a tener que enfrentar esas tendencias. Juan, que fue aprendiz a los pies del Mesías, a los pies de Jesús, debió haber recibido esta percepción, debió haber recibido este concepto de anticristo de los propios labios de Jesús. Y Juan va a definir entonces con una palabra griega que es la palabra gnosis, no porque defendamos la tesis de que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Tendremos toda una temporada para hablar de ese tema, sino porque fue en griego que nos llegó a nosotros. Y la palabra que aparece en la enseñanza de Juan, en ese texto griego que llega a nosotros, es la palabra gnosis. Así que entonces podemos nosotros hoy señalar la gnosis como caracterizado por aquella doctrina que Juan dice: todo aquel que no confiese que Jesús ha venido en carne es el anticristo, porque fueron los gnósticos, fueron aquellas personas con ese lente de la gnosis, los que miraron o los que concluyeron que Jesús no había venido en carne. Dios no puede manifestarse en carne, porque si no, entonces fuera corrupta, porque este mundo está corrupto. Pero esa fue la conclusión de aquel pensamiento de la gnosis en los seres humanos, en aquellos seres humanos que fueron discípulos de los apóstoles, que entonces reinterpretaron la enseñanza de Jesús. Pero Jesús sí definió eso, Jesús combatió eso, lo vimos en el programa pasado. Jesús combatió la gnosis, definió determinados puntos correctos que debido a la gnosis los fariseos estaban tergiversando y estaban enseñando de una forma errada. Y Jesús va a enseñarle entonces a Juan, y Juan nos los va a transmitir a nosotros, de que ese es el espíritu, esa es la esencia, ese es el aliento del anticristo, la gnosis. Los apóstoles, como primeros seguidores de Jesús, tuvieron también que enfrentar la gnosis. ¿Y desde cuándo comenzaron a enfrentar la gnosis? Bueno, pues desde el primer momento en que debieron caminar solos, guiados por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que ellos estaban cumpliendo de forma estricta la ley de Dios, los mandamientos de Dios, porque ellos lo aprendieron con Jesús. Jesús cumplió la ley de Dios estrictamente, aunque algunos hoy, sin entender el texto bíblico, creen que Jesús violó el Shabbat o que Jesús hizo cosas que no había que hacer respecto a la ley. Pero como él mismo enseña, esas eran tradiciones de los ancianos. En cuanto a ley, él cumplió todo, porque si él no cumpliera todo, entonces nosotros no pudiéramos ser justificados en él. Así que él va a cumplir todo estrictamente y le va a enseñar a los discípulos a cumplir todo de forma estricta. O pudiéramos decir mejor, de la forma correcta.
Él no era un rabino normal para interpretar desde su perspectiva la ley. Él es la expresión sustancial de Dios. Y como expresión sustancial de Dios, Él va a explicar, Él va a exponer cómo es el verdadero cumplimiento de la ley. Los discípulos entonces, luego de la Pascua, luego de la resurrección de Jesús, están en algo que se conoce como la cuenta del Omer para llegar al día de Shavuot, que es el día de Pentecostés, la fiesta de las semanas, o de los Shabbat, de los sábados, de los días de reposo. Cuando llega este día, como es normal en cada día de Shavuot, pues hay cosas que cumplir y cosas que hacer para adorar a Dios como mismo Él había dicho que se hiciera en esa ley de Dios y en aquella forma en que Jesús lo había hecho. Ellos habían aprendido con Jesús cómo hacerlo, así que lo estaban haciendo. La Biblia nos cuenta que estando unánimes y juntos en oración, empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales y ellos fueron usados por el Espíritu Santo para demostrar al mundo que comenzaba una nueva etapa para el ser humano. Cuando nosotros miramos entonces lo que se hace en ese día, ellos estaban cumpliendo con eso. En primer lugar, tenían como parte del servicio en comunidad algunas cosas que hacer, como recitar el Shema, como hacer la amidad, cosa que hoy los intérpretes cuando leen la Biblia sacando el texto de contexto, pues entonces llegan a conclusiones sumamente tremendas y disparatadas. Pero cuando muchas personas, por ejemplo, analizan esa lengua en que hablaban, se refiere a algo que puede ser un balbuceo, algo inteligible. Así entonces la gente empieza a hacer sus propias conclusiones. Por otro lado, dice que la gente le oía hablar en su propia lengua. Otros entonces dicen, no es un balbuceo, es simplemente en lenguas diferentes. Sin entender que son las dos cosas. En primer lugar, el balbuceo es lo que se conoce como la amidad, la Shmona Esrei, las 18 bendiciones, la oración en pie, que tendremos también programas para hablar de este tema, porque Jesús definió una oración en pie. Ahora, cuando se hace la amidad, que es una oración que se pone de pie uno, en aquel entonces, como decía, se llama Shmona Esrei, cuando eso se hace puesto en pie, se hace un balbuceo, se recitan las bendiciones en una forma de balbuceo, donde solamente el que está haciéndolo entiende lo que está diciendo, pero si alguien está al lado, no va a entender lo que él está pronunciando. Por otro lado, al terminar esa amidad, comienza lo que se conoce como el Halel, que hoy nosotros le llamamos, en nuestra transliteración hispana, le llamamos Aleluya, desde donde viene la palabra aleluya, Aleluya, que son los salmos del 113 al 118 y que describen de forma literal, podemos decirle así, las maravillas de Dios. Por eso dice el texto que la gente le oía hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. O sea que había un balbuceo a través de la amidad. Al terminar la amidad, pues vino entonces el Halel y la gente escuchó entonces ese Halel, que son las maravillas de Dios, en su propia lengua. En Jerusalén en aquel entonces habían diferentes personas de muchas naciones, judíos que vivían en otras naciones, pero también prosélitos y personas que admiraban el culto o eran afines al culto hebreo e iban también a formar parte de aquella adoración.
Y Jerusalén se llenaba entonces de todas aquellas personas. Ellos allí podían hablar hebreo, podían hablar griego, podían hablar arameo. De hecho, algunos lo hablaban, pero sin embargo, se sorprenden porque le están oyendo hablar en su propia lengua, en la de los diferentes pueblos, en la de los diferentes representantes de los diferentes pueblos que había en aquel momento. Un detalle importante que tiene que ver entonces con lo que queremos presentar en este programa, de cómo ellos tienen que enfrentar ese concepto, porque no es lo mismo usted enfrentar a alguien que dice yo soy gnóstico, a alguien que tiene pensamiento gnóstico o de la gnosis y no lo sabe. Así que entonces dice que el grupo o la gente se dividió en dos grupos. Cuando lo miramos de forma exegética, de lo que quiere decir el griego, que una parte es un grupo que se está sorprendiendo y por otra parte un grupo que está dándole una justificación de por qué está pasando lo que está pasando. Los que se sorprenden quizás están diciendo, wow, ¿cómo esta gente lograron hacer eso? ¿Qué recursos utilizaron para eso? Por otro lado, tenemos aquellos que van a dar la respuesta y aunque lo están haciendo a forma de burla, tal vez porque sería esa ala ortodoxa farisea que rechazaba abiertamente las cosas de la gnosis, aunque como vimos anteriormente también estaban penetrados. Pero ellos van a decir, estos están llenos de mosto. Aparentemente como que es una burla. No, están borrachos. Pero no es así. Es bueno señalar que en la gnosis se enseña que se puede alcanzar la plenitud de la deidad, se puede alcanzar las emanaciones de Dios hacia nosotros o nosotros empastarnos con Dios a través del éxtasis. Y el éxtasis se adquiere por drogas, se adquiere por determinados rituales, pero también y muy especial a través del vino. Y dentro del vino, pudiéramos decir algo selecto, es el mosto. Por eso es que va a aparecer aquí la palabra mosto, que solamente se utiliza en dos ocasiones en toda la Biblia. En el libro de Job, capítulo 32, verso 19, se va a usar cuando este amigo joven de Job va a decir que cuando él es humilde para con Dios y recibe de Dios, su alma se convierte o su cuerpo se convierte como en un barril donde se puede o donde tiene dentro el mosto. Y él es el mosto. O su alma es el mosto. Ahora, los maguís interpretaban esto como que había que llenarse de vino para entonces alcanzar eso. Uno de los grandes poetas del siglo XVIII dentro del Islam, llamado Hatef Esfahani, de la corriente sufí. La corriente sufí es dentro del Islam el grupo que se quedó conectado con los maguís de Persia. Desde aquel entonces ellos se reconocen como musulmanes, como seguidores de Mahoma, pero conectados con los maguís. Así que él era todo un estudioso del tema y se consideraba también como heredero de esa tradición. En uno de sus poemas explicando acerca de la gnosis y explicando acerca de esa forma o de esa importancia que tenía el vino para el éxtasis, él va a decir: oh Hatef, los señores de la gnosis, a los que a veces llaman ebrios y a veces serenos, con el vino, el festín, la copera y el trovador,
con los sacerdotes del fuego consagrado, o sea, los magos, con el templo y el testigo y el cíngulo, se refiere a los misterios ocultos a los que alude con estos términos. En otra parte también de su poema va a señalar: anoche, ¿cuántos Jafés escuchó misterios de las obras del cáliz? El cáliz es la copa del vino. Bullendo por dentro como el mosto, volvió a la tinaja. O sea que el vino era un elemento importantísimo para alcanzar el éxtasis y así recibir las emanaciones y llegar a la plenitud como ser humano. Cuando volvemos al texto bíblico, podemos darnos cuenta que estos dos grupos que se han formado, unos diciendo, wow, qué tremendo lo que está sucediendo, y otros dándole una respuesta, pudiéramos decir, farisea, o dándole una respuesta tal vez ortodoxa, le van a replicar, no, pero ellos lo que están es borrachos, ellos están llenos de mosto. Ellos han llegado a eso por algo que están haciendo. Aunque lo están haciendo como burlas, este grupo, el otro grupo, lo está asumiendo como, wow, aquí se está viendo la prueba. En medio de ese dilema que están enfrentando los apóstoles, en ese momento tan especial, en que el Espíritu Santo está comenzando la obra con ellos directamente, y ellos están percibiendo la plenitud de Él, el apóstol Pedro se va a poner en pie y va a decir, no, espérense un momento. Estos no están borrachos. Porque si estuvieran borrachos en ese éxtasis que ustedes creen, es la hora tercia del día, no puede ser. Pero sin embargo, hay algo que ustedes no se están dando cuenta. ¿Por qué no se están dando cuenta? Ellos tienen la misma Biblia que tiene Pedro. Ellos conocen la misma escritura que conoce Pedro. Pedro le va a decir, esto que está pasando es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí se encuentra una clave muy importante. Alguien preguntaba en un momento, bueno, ¿y cómo combatir la gnosis? ¿Cómo no dejarme penetrar por la gnosis que está en cada partícula, pudiéramos decir, del pensamiento en la humanidad hoy? Muy sencillo, apegándose a la escritura. No defendiendo ninguna escuela por encima de nada, ni ninguna institución. Siendo fieles con la escritura, buscando en ella, no creyendo que se la sabe toda. No pensar que usted es el centro de todo, o que la escuela de donde usted salió, o que un pastor que le enseñó es el quien lo sabe todo y quien lo tiene todo. La verdad está en la escritura. Pedro le va a decir, esto es lo dicho por el profeta Joel. Ustedes se olvidaron de Joel, ustedes se olvidaron de la escritura, pero esto es lo que dijo Joel. Y él va entonces a explicar cómo el cumplimiento de lo que está pasando fue descrito por Dios. Y no es que ellos hayan alcanzado nada, no es que ellos hicieron algo específico para lograr hacer eso, sino que Dios en su infinita misericordia y gracia ha hecho, porque lo iba a hacer, fuera con quien fuera. Lo ha hecho. Y es que Él está haciendo una obra a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y esta obra va a ser hasta el fin de los tiempos. Y va a permanecer hasta el fin. De esta forma, entonces, el apóstol Pedro, junto con los demás apóstoles, está enfrentando a aquellas personas que, aunque no eran gnósticos de declaración de fe, yo soy gnóstico, eran gnósticos en sus pensamientos. Hasta aquí hemos visto cómo la gnosis había llegado a todos los niveles de pensamiento, cómo Jesús tuvo que enfrentar a los fariseos, porque estos estaban penetrados en la gnosis, estaban interpretando o reinterpretando la escritura a partir de esos conceptos. También hemos visto cómo el primer día de la iglesia fue todo un enfrentamiento con la gnosis. En próximo programa
seguiremos hablando acerca de más enfrentamientos que tuvieron los apóstoles en su evangelización, en la expansión del evangelio del reino, cómo tuvieron que enfrentar a personajes llenos de ese pensamiento de la gnosis. Dios le bendiga y le esperamos la próxima semana en otro capítulo de la Biblia bien leída.